Hola mis amigos, gracias por estar en sintonía de EWTN. Mi nombre es Julio Inclán y está usted en un programa más de Tertulias de Fe. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de EWTN acá en Birmingham, Alabama. Y es un día especial el día de hoy porque realmente tengo a dos personalidades de la música, del canto en la Iglesia Católica. La verdad es un gusto enorme tenerlos aquí este día. Pues bien, mi invitado el día de hoy, cuando conoció a Cristo, supo pues que no era una idea. Aquí mi invitado el día de hoy nos va a platicar bastante de lo que es el concepto, de lo que ha vivido, de lo que ha tenido como testimonio. Y realmente el día de hoy, pues mi invitado va a platicarnos de todo esto. Realmente él, cara a cara con el amor, es cuando él empieza a caminar. Él sabía que Cristo nuestro Señor supo que no era una idea, era un encuentro cara a cara, como digo, con el amor. Es cuando él empieza a caminar con valentía, llevando sobre sus hombros una cruz de amor, no como carga, sino como una misión. Con esa cruz entendió el misterio. Supo que la mujer frente a la cruz le iba a enseñar a permanecer, incluso en el dolor. Frente a Jesús Eucaristía, él pregona, aquí está el Cordero, y nos recuerda con su canto que tenemos que amar así como nos ama Dios. Un amor que no mide, que no se retira, que todo lo da. Él sabe que a Cristo hay que vivirlo, no solo hablar de Él, sino ser testimonio. En la calle, en la familia, en la prueba, en todo. Su oración de todos los días, Abba nuestro, lo deja con paz, porque Él ya es un soldado. Sí, pero no de guerra, soldado de esperanza, de fe, de luz en medio del mundo. A veces todo se oscurece, pero en lo profundo de su alma resuena, todo estará bien, porque su confianza no está en el mundo, sino en el mismo Dios. Católico soy, dice con orgullo, no como título, sino como estilo de vida. Él mismo pide, Madre, intercede por mí. Y el cielo responde, que baje la nube, que descienda el Espíritu, que inunde todo con su poder. Dios con nosotros siempre. Al que tenga oídos, que oiga, porque mi invitado tiene un mensaje que puede responder a la pregunta, ¿a quién iremos? Él viene con la fe de María, esa que no duda, que se entrega, que cree aún sin ver. Y a los que aún duermen les grita con el alma, wake up, despierta. La vida es más que lo que ves, hay un cielo que te espera. Y sí, aunque a veces ha llorado, ha caído y ha sufrido a puro dolor, en lo más roto también ha sido restaurado con el amor de Cristo. Hoy en Tertulias de Fe, Georgie Montes de Son by Four. Georgie, gracias por estar aquí en Tertulias de Fe. Julio, qué alegría, qué gozo, un honor estar aquí compartiendo contigo. Bendito Dios. Bendito Dios, así que vamos a hablar mucho que hay que hablar, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Pues bien, hoy tengo también el honor de presentarles a mi segundo invitado. Su vida es testimonio de fe, entrega y pasión por llevar la música del Señor a cada rincón. Una persona que cuando era pequeño entendió que la vida tiene propósito cuando se camina de la mano del Padre. Con un corazón sensible y una fe inquebrantable, ha aprendido a decir cada día, yo te necesito, reconociendo que sin el poder de lo alto, nada tiene sentido. En su caminar ha encontrado refugio en los brazos del Creador, clamando, abrázame papá, sabiendo que en su presencia no hay mejor lugar. Ha sido como una rosa fiel plantado donde Dios lo puso, floreciendo incluso en medio del desierto. A donde quiera que va, lleva consigo un mensaje de restauración y propósito, porque sabe que en todo lugar hay alguien esperando una palabra, una señal, una verdad. Ha aprendido a clamar, muéstrame tu gloria, y ha visto milagros suceder cuando sube al encuentro, cuando dice con convicción, vamos al monte, donde la intimidad transforma, donde el fuego enciende el alma. Hoy, con ustedes, alguien que honra al Rey Carpintero, quien transforma vidas, reconstruye corazones y da nuevas oportunidades. Prepárense para recibir la palabra, testimonio y la vida, porque cuando alguien ha sido marcado por Dios, no vuelve a ser el mismo. Con nosotros, en Tertulias de Fe, Jesse de Mara. Jesse, gracias por estar con nosotros. Hola, hola Julio, una alegría inmensa en el corazón estar aquí compartiendo y tomar ese tiempo de hablar del amor del Señor que tiene para nuestras vidas y el propósito que tiene para nosotros. Así sea. Pues bien, vamos a tener un programa muy exquisito, ya usted va a saber de qué se trata todo esto que hemos estado preparando para que usted en esta programación de WTN aquí en Tertulias de Fe llevemos este mensaje.
Y empiezo como cada programa con una frase. Hoy traigo a lo que es Benedicto XVI con una de sus palabras que decía: la calidad de la música depende de la pureza y de la magnitud del encuentro con el divino, con la experiencia del amor y del dolor. Con eso empezamos el día de hoy, con esta frase de Benedicto XVI. Y me gustaría, pues, que hay mucha gente que los conoce, ¿verdad? Pero quizá por ahí alguno que apenas los va viendo, los va conociendo. Entonces, nos gustaría empezar con lo que es un poco de su testimonio, de lo que han vivido hasta el momento en que ustedes ya fueron llamados por el Señor para entrar en este ministerio de evangelizar en la música. Empiezo contigo, Georgie. ¿Qué nos dices de ti? ¿Quién te inculcó la fe? ¿De dónde vienes? Platícanos. Bueno, natural del pueblo de Ciales, Puerto Rico, nacido y criado en la Isla del Encanto. Mis papás católicos, Leoncio y Gloria, saludos a ellos, por allá, que claro. yo sé que nos están viendo. Claro. Criado en el pueblo de Ciales, una parroquia carmelita, pero crecí en un colegio católico salesiano. Okay. O sea que ya ahí tenemos dos espiritualidades bien interesantes. Crecí en un hogar donde mucho amor, eso nunca faltó, pero con muchos sueños. A la edad de 13 años mis papás se trasladan a la Florida, Estados Unidos, y comienzo a hacer el middle school y el high school acá en los Estados Unidos. Y ahí es donde nace la inquietud por la música. Mi hermano siempre, Javi, de Son by Four, siempre tuvo inclinación hacia la música, y desde pequeñito yo me acuerdo que lo llevaban a los coros y en la iglesia y todo, y él participaba. Pero a mí nunca me gustó nada de eso. A mí siempre me gustaron los deportes. Entonces nunca tuve acceso directo a la música, solamente Javi. Entonces, pero ya en high school, una vez estaba cantando así en una habitación de la casa, y Javi o mis papás me escucharon y me dijeron: mira, usted canta también, entonces tiene el don. Y ahí pues me lo creí y empecé a practicar más y a practicar más, hasta que empezamos pues a trabajar de la música. Javi y yo comenzamos a participar en orquestas de la Florida Central, donde acompañaban artistas reconocidos de salsa, que era lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. Entonces, cuando llegó un momento que nos mudamos a Puerto Rico, porque ya pues creamos estas aspiraciones, estas ambiciones de ser exitosos en lo que hacíamos. Entonces decidimos pues perseguir este sueño, que yo sé que muchos de los que nos están viendo a lo mejor también tienen este llamado, este sueño. Y no necesariamente tiene que ser en la música, puede ser en cualquier otro tipo de carrera. El sueño al éxito, el American Dream, a perseguir por lo que tanto trabajamos y nos preparamos, ser reconocidos. Pero nosotros empezamos a ir tras este sueño y empezamos a tocar puertas hasta que se nos brindó la oportunidad de hacerlo de manera profesional. ¿Eras un jovencito todavía? Todavía jovencito, early 20s, 22, 21, 22 años. Entonces comenzamos a grabar, tuvimos algo de éxito en nuestra primera grabación. Ya ahí estábamos trabajando con productores famosísimos como de Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, en la salsa, Luis Enrique, exponentes de la salsa. Y hasta que Sony Music se interesa en el proyecto que estábamos haciendo y nos hace otro disco, y en este disco es donde está la canción A Puro Dolor. Cuando se graba esta canción, pues todo cambió. Todo cambió. Ahora hago una pausa. Porque imagínate un ser humano, nosotros, pues como cualquier otro ser humano, creciendo, recibiendo heridas, heridas del corazón, heridas emocionales. Aunque fuimos criados en colegios católicos, llegó un momento en que nos desaparecimos de la iglesia. Yo no volví a ir a la iglesia. Mis papás trataron de llevarnos acá a la iglesia los domingos, pero ya llegué a una edad donde totalmente abandoné la iglesia, de ir a misa. Y un ser humano separado de Dios empieza a tener todo este tipo de experiencias, reconocimiento, fama, todas las ambiciones. Llega un momento en que
pensé, y esto le sucedió a los muchachos también, que nosotros pensamos que todo este tipo de reconocimiento, de dinero, de fama, de todo este éxito que estábamos alcanzando, iba a tener un efecto positivo en nosotros y que íbamos a ser felices, íbamos a sentirnos plenos. Pero eso no ocurrió y ahí es donde empieza el conflicto interior. Cuando tú estás teniendo todo este tipo de experiencia y los problemas se agrandan. Claro. La soledad, la búsqueda se intensifica, el propósito que hago aquí, esto es todo. No hay más en la vida porque me siento así. Si tengo a todo lo que quiero, lo que quería en ese momento, por lo que trabajé. Y ahí empieza la búsqueda en medio de apuro dolor, en medio de toda esta fama de premios, empieza una búsqueda que en ese tiempo no sabía lo que estaba buscando, pero ahora, pues, gloria a Dios, era que necesitaba regresar a la casa del Padre, porque nosotros somos creados para adorar, para estar y para amar a Dios y para amar a los demás. Eso yo no lo sabía en el momento, pero esta búsqueda se intensificó y cuando uno está herido y no sabe dónde buscar, trata de llenar esos vacíos con excesos, con las cosas que ofrece el mundo. Vicios, alcohol, drogas, sexo desordenado, poder, todo este tipo de cosas, el ser humano trata de llenar este vacío con eso. Y empiezas a tener una experiencia peor. Claro. Porque no te lastimas más, pero lastimas a los demás. Y fueron momentos bien duros en los que llegó un momento ya en que la herida era mucha, el sufrimiento era mucho. Y yo me acuerdo que pues, todo este camino existencial y todo este proceso empezó con Pedrito en el ministerio, como ministerio. Pero como todos nosotros convivíamos, todos juntos, todo lo que afecta a uno afectaba al otro. Y entonces el Señor ya tenía un propósito y empezó a llamarnos, uno detrás del otro. Pero en mi carácter personal yo tenía muchas heridas, ya yo había tenido un divorcio, yo me casé jovencito, ya yo tenía una hija. Ese fracaso causó una herida bien profunda en mi corazón y estaba entonces totalmente distorsionado. Cuando llego a ese fondo, me acuerdo de buscar donde mis papás, mis sacerdotes, mis hermanas monjitas de la iglesia, donde nos enseñaron a buscar. Busca en la iglesia y en Dios, y en la iglesia católica, en la palabra de Dios. Y sin saber lo que estaba haciendo, comencé a ir a misa, comencé a frecuentar los sacramentos, a leer la palabra, sin saber cómo se ora, cómo se hace, hasta que las personas que estaban alrededor mío y el mismo espíritu y en la iglesia fui llegando a un orden y a una disciplina, hasta que tengo este encuentro con el Señor y me realicé y abrí los ojos a la gran realidad de que Dios está vivo y que cambia las vidas de sus hijos, las sana y les muestra el verdadero propósito de la felicidad. Y seguías como Son by Four, o sea, seguía el grupo. Seguíamos como Son by Four. Esto ocurre en medio de todo esto. Cuando Son by Four, cuando nosotros empezamos a tener esta transformación y este cambio, pues hay conflicto, llega conflicto con lo que estábamos haciendo. El mundo se resistía a este cambio, los que trabajaban con nosotros alrededor, todo el mundo se resistió, inclusive nuestras propias familias. En algún momento hubo tensión porque nosotros estuvimos dispuestos a dejarlo todo y lo dejamos todo. Le dijimos, queremos cambiar de hacer lo que estamos haciendo, Dios nos está llamando a hacer otra cosa. Entonces tomamos la decisión como grupo. En ese momento, fue como en el 2002, 2003 aproximadamente, de tomar el arte, lo que hacíamos, la música, la producción, hacer canciones, escribir canciones que edificaran y que acercaran al pueblo a Dios, para que tuvieran una experiencia como la que nosotros estábamos teniendo en ese momento, de que Dios estaba vivo. Y es cuando ahí comienza ya la misión nueva que tienen ahora, llamado de poder llevar un mensaje con cantos, pero ya con alabanzas al Señor.
Ok. Ahí empezaríamos ahorita con las preguntas que tengo para todos ustedes. Ahora, mi querido también Jesse de Mara, platícanos de ti. ¿Quién te inculcó la fe? ¿Cómo viene tu fe católica y lo que estás haciendo hasta el momento que llegaste a descubrir que Dios te pedía que cantaras al pueblo de Dios? Bueno, yo nací en un ambiente de iglesia, ¿no? Mis padres siendo relativamente jóvenes, yo soy el tercero de cuatro, 3 hermanas y yo. Entonces, bueno, cuando yo nací, mis papás ya habían vivido esta experiencia del curso de cristiandad, empezaron con la renovación carismática y entonces cuando yo nací pues era de diario estar en la iglesia, ¿no? Todos los días reuniones, Sí. usted sabe que le encanta Sí. reunirse a todo el mundo, ¿no? Reunión para eso y para lo otro. Entonces siempre mis recuerdos de niño era estar en la iglesia todos los días, en actividades de algo. Sí. Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo, yo no había tenido esa experiencia de Dios, esa experiencia con Dios. Miraba lo que sucedía alrededor mío, estaba en la iglesia, pero no era algo que yo conocía o en mi niñez no entendía lo que sucedía. A la edad de aproximadamente 9 años fue que mis papás fueron invitados a llevar un autobús lleno de jóvenes a una conferencia de jóvenes en Los Ángeles y tocó la casualidad que la babysitter que me iba a cuidar no pudo quedarse, también la ocupaban como chaperone en Sí. el autobús y pues me tocó ir al Sí. Congreso. ¿Cuántos años Y tenías? yo tenía 9. 9 años. Tenía Y 9 vienes años. de Arizona, del desierto, ¿verdad? Nacido en el desierto, en Yuma. Se me olvidó decir, nací en Yuma, Arizona, en pleno desierto, en el calor del amor de Dios ahí, Sí. en el calor del fuego del Espíritu, ¿verdad? Entonces, Sí. una ciudad muy pequeña, muy bonita que debes de conocer Claro, por ahí. un día andaré por algún ahí, día. con el favor de Dios. Y entonces, bueno, vamos a California y el domingo por la mañana, un 29 de abril, aproximadamente como a las 11:30 de la mañana, que para mí es bien emotivo recordarme la hora y el día, porque esa fue mi primera experiencia de sentir el amor de Dios en mi vida. Y ese día por la mañana decían de la tarima, hay unos jóvenes que están aquí, eran como 2000 jóvenes, ¿no? Yo no tenía ni la edad de estar ahí, o sea, porque tenías que tener, creo, 13 años para asistir. Yo tenía 9, pero yo iba de contrabando, ¿no? Entonces, pero yo decía, ¿cómo va a ser para mí este llamado de Dios si yo no entiendo quién es Dios? O sea, había una conversación total en mi cabeza de que yo no entiendo ni qué es lo que está pasando. Yo he visto esto, pero nunca lo había experimentado. Entonces yo empezaba a sentir ese calor en el corazón, algo extraordinario, o sea, algo fuera de lo normal que nunca había sentido o experimentado. Y aquel momento yo me acuerdo que dije, Señor, yo no sé quién eres, yo no sé qué eres, yo no sé si... Y le dije, ¿verdad? En mi niñez le dije, no sé si esto es verdad o me lo imaginé, pero aquí estoy. Si tú realmente quieres algo de mi vida, aquí estoy. Y aquel día el Señor me hablaba directo al corazón y me decía, tengo un propósito para tu vida, tengo un proyecto para tu vida. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué significa todo eso? Pero bueno, de ahí regreso a Yuma, yo hablo con Monseñor, me acuerdo, yo en mi niñez a los 9 años hago una cita con Monseñor y le digo, ¿qué me pasó? Explíqueme. Un viejito irlandés me decía, yo no sé, vete allí al grupo con unas viejitas del grupo de oración a que te expliquen, me decía él. Y yo decía, no, pero explíqueme. Me decía, vete al catecismo, vete Yo le decía, pero yo ya hice mis sacramentos, yo quiero saber qué me pasó, qué fue eso, qué quiere Dios de mi vida. Y bueno, lógicamente empecé también un proceso vocacional, todo, ¿verdad? Y que él me estuvo encaminando. Pero en ese lapso, ¿verdad? Entre los 9, 10 años, por casualidad, mi tía, que canta lindísimo y dirigía el Ministerio de Jóvenes de Música de la parroquia, me escuchó cantando, muy parecido, ¿verdad? Me escucha cantar porque también yo estaba fuera de la parroquia un 12 de diciembre preparando las danzas de la Virgen, mi hermana iba a danzar. Pasa mi tía y me dice, Jesse, está muy frío, métete al templo, estamos ensayando. Yo me meto a la iglesia y me dice, venga, para que no esté ahí haciendo nada, póngase a cantar. Y me dio una letra del canto y fue algo bien especial que ahora yo reflexiono, ¿verdad?, en lo que vamos a hablar después, pero como María desde un principio, porque yo recuerdo que yo no sabía leer español, hablaba más inglés, ¿verdad?, en ese entonces decía yo, pues no sé leer, y entonces me dictaron la letra y era un canto a María muy precioso, muy, muy viejito.
Y yo empecé a cantar y fue que ella me escuchó y me dijo, sus palabras fueron no tan bonitas como te dijo tu mamá. A mí mi tía me dijo, uy, no cantas tan feo. Así, no cantas tan feo. Entonces, yo dije, bueno, pues yo creo que eso es algo positivo. Me dijo, te quedas en el ministerio. Y de ahí empiezo a cantar. Okay. De ahí empiezo a desarrollar esa pasión por la música y ese lenguaje de amor que Dios tiene hacia nosotros a través de la música. Perfecto. Cómo Dios habla a nuestro corazón. Y de ahí empieza el proceso de esta misión. De esa misión de música. Y empieza también el roller coaster, ¿verdad? Empieza también ese tiempo de lucha, ese tiempo de enfrentarme a la realidad de ser un niño de 9 años, de 10, 11, 12 años. Empecé un grupito de evangelización cuando estaba en el grado 7 y en el 8, y yo me reuní antes de la escuela. Entonces empecé a descubrir todo esto, ¿verdad? Lo que el Señor tenía para mi vida. Pero a la edad aproximadamente de 12, 13 años me doy cuenta de una realidad muy fuerte que marca como el proyecto de Dios para mi vida, ¿no? Porque mi papá, el hombre de fe, el que trabajaba en la liturgia de la parroquia, el hombre que nos llevaba a la iglesia, ese hombre valiente de fe, había caído en una adicción a las drogas. Entonces, yo no me gusta decir el término que fue un tiempo de prueba, sino yo creo que para mí, yo me encanta decir que fue un tiempo de fidelidad. Un tiempo de fidelidad, ¿por qué? Porque yo sabía que Dios iba a ser fiel a su promesa de sanar y restaurar mi familia. Pero a pesar de que yo era un niño de 13 años, yo también tenía que aprender a serle fiel a Dios, en las buenas y en las malas. Pero ¿no tuviste un momento de decir, ¿dónde está Dios en esto? Claro, claro que sí. Yo recuerdo que cuando se descubre ya públicamente la adicción de mi papá tenía un trabajo muy, muy bueno y vivíamos con todas las comodidades económicas que pudiéramos tener. Entonces, cuando se descubre en su trabajo, lógicamente pierde todo y de ahí empezamos a perderlo todo, incluyendo casa. Entonces, unos días antes de perder nuestra casa, yo ya me había salido de la escuela para atender un poco ahí en la casa y ayudar a mi mamá, que también había caído en una depresión muy fuerte a través de toda esta noticia, ¿no? Entonces, ahí fue un momento donde yo me acuerdo que yo abrí la carta que decía que teníamos ciertos días para salirnos de la casa, y yo siendo un niño de 13, o sea, 13 años aproximado, adolescente, entonces yo me acuerdo que yo me tiré corriendo al único lugar que yo conocía, era la iglesia. Entonces me tiré corriendo y llegué a la capilla de mi parroquia y yo me tiré. Y en ese momento lo primero que le dije a Jesús fue, déjame en paz. Déjame en paz, déjame ser normal. Yo quiero ser, como le decía yo tengo 13 años, yo me merezco ser un niño normal. O sea, mis amigos van al cine, mis amigos juegan deportes, mis amigos tienen una vida normal. Claro. A ellos no les importa si sus papás, o sea, si sus papás son adictos o X cosas, o sea, ellos viven una vida sin preocupaciones. ¿Y por qué yo siento este peso sobre mis hombros? Y fue de que yo llegué ese día antes de mediodía, fue por las horas de la mañana, y recuerdo que hasta en la noche que llegó el padre y me tocó al hombro y me dijo, Jesse, ya tengo que cerrar. Y me dijo, te doy unos minutos más porque él me miraba que yo estaba llorando, yo estaba tirado ahí en los pies del altar, ahí en la capillita, y me dejó unos momentos. Yo no sé si entró gente, si me escuchó, si la verdad todo ese día fue un día como nublado, así como que no entendía lo que pasaba, pero en ese momento antes de que cerraran, yo le dije al Señor, estoy dispuesto, quiero servirte, quiero seguir adelante, y yo solo te pido una cosa. Fue lo que le dije ese día, Señor, nomás devuélveme a mi papá y a mi mamá, sana a mi familia. Esa fue tu petición. Y yo prometo cantarte hasta el último suspiro de mi vida. Y hasta el momento sigues cantando. Y hasta ahorita sigo cantando. Bueno. No, pues qué bonitos testimonios, muchísimas gracias. La verdad, esto se puede pues dirigir al concepto de que, bueno, me identifico contigo, no me identifico, pero todo testimonio nos lleva al corazón directamente, sus palabras, y podemos ahorita cambiar corazones y mentes, ¿verdad? Georgie, en el momento en que tú te das cuenta de que ya tienes un nuevo llamado, como decíamos ahorita que terminé contigo, tienes un llamado ahora a un camino diferente al que tenías, de fama, de viajes, de todo eso. Hoy encuentras ese camino. O sea, ¿tienes algo específico de decir, este fue el momento en que tengo el llamado de Dios para decir, vamos a cantarle, vamos a alabarle con mis cantos, que yo escriba? ¿Hubo un momento así específico? Cuando ministerialmente hablando nos pusimos de acuerdo a hacerlo, habíamos tenido ya la experiencia de
de empezar a contar lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Ya habíamos empezado a ir a grupitos, de oración, habíamos hecho retiros, ya individualmente y grupalmente. Entonces ya habíamos visto que aunque no hacíamos muchas canciones en los lugares, empezamos a viajar y a impactar comunidades contando lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Y cantamos una que otra canción que teníamos en nuestros discos anteriores, que vale la pena mencionar. Nosotros, el primer disco de nosotros de Song by Four, se titula Prepárense, y es una canción cristiana. Y ya la presencia de Dios estuvo inclusive en nuestra carrera secular. Habían canciones pues, de aspecto social, de cómo meditar y reflexionar sobre la vida, sobre los aspectos sociales del ser humano. Entonces nos dimos cuenta del impacto, lo que la música causa en el ser humano. Y el poder que tiene la música, como comenzaste el programa con la cita del Papa Benedicto, cuando verdaderamente va cargada de ese encuentro de amor. Lo describí de la manera magistral, el Papa lo describe ahí. Cuando tuvimos esta experiencia nos dimos cuenta que la responsabilidad era bien grande, que antes nosotros entreteníamos, que está bien, entretener no es malo, pero que llegó el momento de escribir y causar verdaderamente un cambio en las vidas de las personas, que esto que nosotros habíamos sentido era real y lo que estábamos experimentando era real. Y la responsabilidad fue a empezar a escribir música que transforme vida, y lo empezamos a ver. Empezaron los testimonios, la gente se nos acercaba, sanaciones, empezaron a sanar matrimonios que llevaban muchos años separados, matrimonios que no podían tener hijos. Por una canción oraban juntos y el Señor puso vida en el vientre de la señora. Empezaron a haber testimonios y el Señor empezó a mostrar su mano poderosa de lo que ocurre. Acuérdate, el Evangelio, nosotros empezamos a escribir canciones sacadas de la Escritura, testimonios reales con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, y es ponerle música a las palabras de Jesús. Claro. Y el Señor empezó a obrar y ha seguido obrando a través de los años. Yo creo que eso, lo más impresionante de todos estos años, es cómo ver la mano de Dios como obra por medio de la música, por medio de un canto. Y eso es nuestra invitación a todos los que hacen música, a que lo hagan y que sigan. Entonces realmente te ayudó el estudiar, tienes una maestría en teología, tengo entendido, y eso te ayudó para escribir con el concepto ya teológico para poder llevar un mensaje, me imagino. Pues mira qué curioso, porque las primeras canciones, los primeros discos de Song by Four, yo no había estudiado todavía. Eso fue el Señor mostrándome poco a poco, teniendo experiencia, por lo menos en mi carácter personal, cuando regreso a la iglesia y empiezo a frecuentar los sacramentos, mi primera experiencia real es Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Pero aún sin poder recibirla, mira qué curioso, porque ya yo había tenido una experiencia de divorcio y no podía comulgar todavía. Pero sí el Señor me estaba mostrando a través, experiencia sacramental, a través de los sacramentos. Me di cuenta que la presencia real en la Eucaristía, y de ahí nace, aquí está el Cordero. Entonces yo no había tenido estudios teológicos todavía, pero sí estaba leyendo mucho. En ese tiempo me acuerdo que estaba leyendo el libro de Las bodas del Cordero de Scott Hahn, del Dr. Hahn, y ese libro para mí fue... Me llenó. Entonces ya estaba teniendo experiencia en encuentros eucarísticos. Padre Pedro Núñez, que tuvimos el placer de compartir con él recientemente, en Hora Santa, esa canción, por lo menos el coro, a mí me salió en una Hora Santa, en Nueva Orleans, con el Padre Pedro Núñez saliendo en una exposición eucarística, y ahí le escribí así las canciones de María y por el estilo. Y de ahí salió todo. Bueno, vamos a irnos a un break, a un descanso. No le cambie, no se separe de su televisor, es más, no respire, porque realmente ahorita regresamos con estos dos hombres del Señor que traen un mensaje a través de sus cantos, y me regreso ahorita con Jesse para preguntarle dónde conoció a Song by Four, donde vamos a conocer más de ellos todavía. Así que no se separe de su televisor. Volvemos a Tertulias de Fe aquí en EWTN.
Gracias, mis amigos, por seguir en sintonía aquí en EWTN. Estamos en Tertulias de Fe. Tengo a Georgie Montes y a Jesse de Mar aquí en el estudio, aquí en casa de hermana Angélica. Así que este segundo segmento, ya para terminar el programa, ya nos queda poco, bueno, la mitad del programa, como quien dice, pero todavía falta mucho de qué hablar, así que vamos a aprovechar este tiempo para saber y conocer más de ellos. Jesse, te quería preguntar, ¿cómo llegas a conocer a Son by Four? A Georgie, a Pedro, a Javier, ¿cómo los conoces? Bueno, fue algo bien curioso, que a lo mejor hasta, no sé, bueno, es que él es de una edad muy avanzada. Tú eres un niño y era un señor. Entonces, quizás él no recuerde, pero bueno, cuando yo iba creciendo, yo no escuchaba música secular. Okay. O sea, mi formación que yo tuve era de que Música música católica. secular, no, entonces pura música de Dios. Entonces, había una canción que yo cantaba y que era la única canción secular que yo cantaba desde que la conocí, que yo era un joven bebé cuando yo ya estaba de artistas, entonces era Puro Dolor. Okay. Entonces fue bien curioso porque el obispo convoca una reunión en Tucson, en mi diócesis, de todos los representantes de la diócesis juveniles. Entonces yo voy y llevo al ministerio juvenil. Por la noche hay una alumbrada, ¿no? Un fuego, una fogata. Una fogata que le llaman. Todo el mundo con las guitarras. Y dice una de las muchachas, porque la encargada de la diócesis dice, ella sabía que yo no cantaba música secular. Entonces dice, queremos que Jesse cante, pero tiene que ser una ranchera o algo, no puede ser religioso. Y yo no canto nada que no sea religioso. Sí. Y ella, no, tiene que ser. Y entonces estaba Tavo y los del grupo de jóvenes ahí conmigo. Y entonces dicen, Jesse se sabe a Puro Dolor. Y yo, oh. Entonces canto a Puro Dolor. Termino de cantar a Puro Dolor y yo volteo con la pastoral juvenil mía de Yuma y les digo, voy a orar por la conversión de Son by Four. Ok, interesante. Y entonces los jóvenes de ese grupo todos recordaron que yo les dije eso. Pasaron los años, ellos me dijeron esa noche, estás loco, jamás, ellos están en la cima de la fama. Jamás. Entonces yo dije, no, voy a orar por su conversión de ellos. Ni los conocen ni los nombres. Y dije, sí, no sé sus nombres, pero voy a orar por su conversión. Y lo que dije lo hice, voy a orar y oré por la conversión de ellos. Y entonces pasaron los años y yo estaba dirigiendo una conferencia en Yuma, una conferencia católica de 2 días, y llega un señor y me dice, ¿puedo dar un aviso? Un anuncio de una actividad que vamos a tener en California, en San Diego. Yo dije, dele el anuncio, no creo que vaya gente a California, pero vamos. Sí. Entonces él anuncia y dice, bueno, van a estar tales personas con nosotros y también vamos a tener un segmento de música de alabanza con unos muchachos, dijo, que eran muy famosos, dijo, pero él dice, no recuerdo sus nombres, pero ellos cantaban una canción, creo que se llaman a Son by Four. Yo estaba abajo de la tarima. Ajá. Entonces en eso estaban los de la pastora juvenil arriba de la tarima. Y yo, cuando escuché Son by Four, yo volteé porque todos los de la comunidad, ¿qué hiciste? Me dijeron, Sí. ¿qué hiciste? Y yo, Sí, mira vamos nomás. a verlos. Manejamos, nos tiramos a la semana a esa actividad. Cuando llegamos ya se había acabado. Se había acabado y el salón estaba cerrado. Y ese señor estaba cerrando las puertas. Ajá. Y dijo, ay, muchachos, manejaron desde Arizona. Y sí, no, pues, no, déjenlos, los llevo a cenar. Nos llevó a cenar. Y en ese momento llama a la señora que los estaba hospedando a ellos, la que estaba atendiendo a Son by Four. Y ella le dice, él le dice, mira, es que vienen unos jóvenes desde Yuma y pobrecitos. Y ella, no, es que usted sabe que no podemos, Claro. que ya es noche, que ya es tarde. Y mira, pues insistiendo, y yo creo que ellos escucharon porque él estaba en el teléfono y él dijo, los muchachos dijeron que vayan, que los van a atender. Ajá. Y yo, ¿cómo? Y fuimos a verlos y ahí ese momento la verdad que no nos saludamos, no me dijeron ni sus nombres. Sí. Me recibieron en la puerta y lo primero que me dijeron fue, vamos a rezar el rosario. Ándale. Y yo, qué raros. Ni me han dicho sus nombres, ni saben mi nombre, ni nos presentamos. Bueno, recemos el rosario. Ese rosario duró como 3 horas, o sea, Sí, fue un rosario mira. muy largo, con música, con oración, y de ahí se forjó, bueno, de parte mía, una amistad, Una amistad. que Qué de bonito. ahí arrancó.
Sí, sí, sí. A través de María. Y a partir de ahí, pues han tenido presentaciones cuando ustedes, como Son by Four, ya en el camino católico. No soy el gordito. El gordito de Son by Four que te decían. Entonces, se conocen y hay intervenciones musicales donde ya los dos juntos han participado. Hay una, creo que es Rosa Fiel. Rosa ¿Sí? Fiel. No sé si puedan traerla ahorita a capela aquí. Cantamos, vamos. A ver, ustedes. Y si están en casa, cántenla con nosotros. Claro, claro que sí, claro que sí. Madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu hijo amado, y allí a sus pies yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Ándale, mira, no, qué bárbaro. No, gracias, gracias, mira nomás. Y esa la escribiste tú. Correcto, ¿Sí? ¿Y correcto. cómo te das cuenta que ya una canción ya está lista, ya está terminada, o le falta un estrofo, le falta un cambio? ¿Cómo te das cuenta de eso? Yo sé que yo soy la persona que le hace pasar dolores de cabeza a todo el mundo en el estudio de grabación. Ya soy un poquito mejor. Ah, sí. Amén. Amén. Sí, porque para saber que una canción está lista, pues toma un proceso de layers, de ir vistiéndola poco a poco. Por lo menos en la letra, yo soy de los que sigo trabajando y a veces me tardo un poquito en hacerla porque sigo buscando qué le puede aportar o que no le está aportando mucho. Pero el proceso es como una montaña rusa. No hay nada escrito en piedra de cómo se escribe una canción o cuándo sabe. Hay veces que tiene una revelación del Señor y te la muestra como que quiero que haga esto, o a veces pues te tardas, y es un proceso de crecimiento, de una experiencia que tienes que vivir poco a poco para ir plasmando todas estas líneas. Sí. A mí me ha pasado de todo, por lo menos en Rosa Fiel estábamos haciendo una canción yo estaba escribiendo para el Son by Four, el disco de Son by Four. Entonces, Jesse ya estaba haciendo el disco y me pidió una canción de la Virgen. Y yo estaba leyendo en ese tiempo el libro del Tratado de la Virgen de San Luis Montfort y estaba sumergido en este tema mariano y en este encuentro a Jesús a través de María, que es lo que si escuchas la letra de la canción es lo que es. Y pues fui bien, ¿cómo se dice? Desprendido. porque pude haber dicho, no, esta canción es de Son by Four. Sí. No pudiera cantar esas notas ahorita a tu edad. Ya yo las bajo de tono. Ya, era de Dios. Sí, la única persona que podía cantarla como se grabó él con su voz y con esa Jesse. canción. Esa canción es de él. Sí, entonces pues se la di y esa canción ha sido una bendición, no solamente para él, para mí, sino para todos. Para mucha gente, para mucha gente. En tu caso, Jesse, ¿hay algún canto, alguna ya sea tuyo o de alguien más, que te haga hecho llorar al momento de cantarla? Yo creo que hay dos muy especiales. Una es continuando la historia de Rosa Fiel, que fue, yo creo, uno de los éxitos, que ha sido uno de los cantos más exitosos en mi carrera, ¿verdad? Desde que me lancé como cantante. Porque cuando él me la envió, a mí no me gustó, pero no sé si te dije, porque no me diste oportunidad. Me dijo, exclusiva, hay una exclusiva. Entonces yo dije, yo la escuché y él me dijo, en una hora, alístate, en una hora vamos por ti y vas al estudio a grabarla. Yo no sé si era la presión de que tenía una hora para aprenderme esta canción, que es complicada para cantar. Y entonces cuando yo la escuché dije, no me gusta. Yo dije, imagínate, las comunidades marianas van a escuchar, ¡Madre, no! O sea, yo estaba acostumbrado a esos cantos, bendita entre las mujeres, o Ave, Ave, Ave María. Y de repente llega Jesse, ¡Madre, no! Con esas notas, ¿no? Entonces yo dije, no, a lo mejor hasta hay gente que se va a ofender. Entonces yo llego al estudio, le digo a Georgie no estaba porque se fue a descansar, Javi estaba ahí, Javi me dice, wow, ¿escuchaste el tema? Y yo... no me gusta. Yo no sé si eso te platicó. No, es Javi sabe qué información filtrar y qué no. Javi es muy bueno con eso. Y yo le dije que no, y me acuerdo de Javi la cara, pero ¿cómo que no te gusta? Y yo, no, es que no me gustó. Y le empecé a compartir lo que sentía. Y entonces me dijo, bueno, pues no la quieres grabar. Le digo, pues bueno, pues ya estamos. Y él dijo, grabemos.
y luego la escuchas tú y él me dijo, si tú decides quitarla, la quitamos, pero que quede grabado, porque yo me regresaba de Puerto Rico para Arizona, y entonces no está a la vuelta de la esquina, entonces grabo y yo me la manda él, nomás esa canción me la mando y me dijo, te voy a mandar ahí un mix rapidito, escúchala y decide, y óralo, y decide. Y yo me metí al cuarto y llegando a Yuma, mi casa, y yo empecé a vivir ese tema y me quebranté, o sea, me quebranté y por eso le hablo a Javi y digo, que quede ese tema. No le digas a George y todo, pero que quede. Ese fue uno de los temas y el otro sería Chiquito de mi corazón. Chiquito de mi corazón. Chiquito de mi corazón, que es en base a las palabras de San Juan Eudes, nada quiero y lo quiero todo, Jesús, tú eres mi todo. Fuera de ti todo es nada. Quítame todo, pero dame ese solo bien y todo lo tendré. ¿Y cómo no va a conmover esas palabras, no? O sea, te llega al corazón y salen lágrimas. Exacto. Georgie, ¿qué es lo que más te ha impactado en este caminar de Son by Four, en este ministerio católico, de lo que han hecho? O sea, sabemos que el Espíritu Santo, el mismo Dios, hace todo posible, pero a través de ustedes como instrumentos, ¿qué te ha impactado más como Son by Four? Algo que hayas visto, que alguna anécdota durante este proceso. Pues yo creo que a través de los años, que el Señor siempre puede hacer cosas más grandes, mucho más grandes, que las que tú puedes hacer por tu propia fuerza. Nosotros pensamos que llegó un momento en que habíamos viajado el mundo completo a través de, siguiendo la canción de A Puro Dolor, y cuando empezamos a hacer música católica, el Señor nos llevó a lugares que jamás imaginamos que íbamos a visitar. Visitamos más lugares, las sanaciones, como no hay otra forma de describirlo, cuando tú ves que el pueblo se sana, que el pueblo llega a la presencia de Dios, que regresan a la fe. Eso es lo más grande, saber que tú estás aportando un poquito a esa evangelización, a esa predicación, y ver cómo el Señor, si tú te abandonas en sus manos, Él te utiliza y pueden ocurrir cosas grandes, no solamente en tu vida, sino en tu entorno, en la vida de tu comunidad, en la vida de tu parroquia. Como el ministerio de Jesse, como el Señor sigue uniendo personas, familias de distintos lugares para su propósito de llevar la palabra, de evangelizar. Uno de los testimonios que más a mí me llama la atención es fuimos a Colombia una vez y estamos cantando la canción de Intercede en este lugar, y se me acerca una pareja que no podían tener hijos, que llevaban años tratando y no podían tener hijos en un encuentro. Pues nos fuimos del evento y en ese tiempo había ocurrido el huracán María en Puerto Rico. Javi, Pedrito ya estaba en Estados Unidos, Javi ya estaba viviendo en la Florida y yo estaba solo en Puerto Rico. Entonces me llama el sacerdote de nuestra parroquia un día, yo estaba trabajando, y me dice, tienes que venir a la parroquia ahora. Y yo, pero es que estoy trabajando, saca 5 minutos y ven. Y como hablé con las personas de ahí y salí corriendo a la parroquia. Cuando llego, veo a esta familia, esposo, esposa y una bebé en las manos. Y cuando se siguen acercando, están lejos, mira, esta familia vino de Colombia. Wow. Estuvieron en un concierto de ustedes, oraron para que pudieran tener hijos en una canción de la Virgen, y ellos vienen a presentarte a su hija. Ándale. Entonces, ellos decidieron ofrecérsela a la Virgen y viajaron a Puerto Rico para ofrecerla a la Virgen de la Providencia, que es nuestra patrona, y de paso vinieron a nuestro pueblo para que tú fueras testigo de lo que Dios hizo en sus vidas a través de una canción y del poder de Dios a través de la música. Mira. Y eso todavía a esta altura yo digo, wow, qué grande es nuestro Dios y las cosas que Él puede hacer. Así es, amén. Jesse, en tu caso, ¿alguna experiencia fuerte que hayas vivido en este ministerio musical que has tenido, católico? Es que son un montón de experiencias que cada día el Señor nos permite vivir, experimentar. En muchos lugares, yo creo que para mí la mayor fue ver la sanación completa y total en mi familia. Ahora no vivo en la familia de Mara, no es una familia perfecta.
decía un sacerdote amigo mío, es una familia perfectamente disfuncional, como debe de ser, Sí. como todas las familias. Claro. Nos peleamos, nos contentamos, nos reímos, lloramos. Pero Y soy todos- testigo de eso Sí. también. Sí. Nosotros fuimos testigos de eso. Ok. Sí, entonces, pero ver la sanación del Señor, ver cómo el Señor obró en mi familia, para mí eso es el mayor agradecimiento que me motiva a seguir y seguir hablando a muchas familias, que incluso en tu pueblo, ¿te acuerdas? En el primer concierto que yo fui terminando el disco, aquel el joven adicto que decía el padre que ahí se la pasaba, vivía indigente, ¿no? En la calle. Afuera en la calle. Y él escuchó y hicimos un momento de oración y él vino, se acercó con nosotros, contigo. Esa noche nos pidió oración y todo, y creo que el padre lo mandó a rehabilitar. Al otro día lo No. mandamos a un rehab y para la Ellos- gloria ellos de se Dios. Por las rápido drogas. trabajaron esto, o sea, no Sí, dejaron sí. ahí. Mira nomás. Sí, ¿verdad? sí. Experiencias así, y muchas sí. más, me imagino. Sí, claro, o sea, en El Salvador también una señora que no podía tener hijos, que nos invitó a cenar llegando a El Salvador para empezar una gira y ella nos platicaba sobre cómo ella que por fin quedó embarazada después de muchos años pedirle al Señor, ir a todos los médicos, sacerdotes, hacer novenarios y por fin ellos quedan embarazados, pero al día de dar a luz les dicen los médicos que los niños no van a pasar la noche. No van a pasar la noche, se los dan al papá y a la mamá para que los tengan durante la noche, para que estén con ellos cuando se vayan, los gemelitos. Y ella dice que ella inmediatamente se acordó de Rosa Fiel y de esas letras de Ayúdame, esta noche es larga. Se me olvida la letra de repente, Sí. ¿no? Decía ella que María me ayude a cruzar esta noche larga y oscura. Ok. Y dice que desde su celular la puso en repeat y ella se durmió y no se dio cuenta hasta amanecer. Sí, y los bebés estaban ahí, no fallecieron, o sea, el Señor sanó cada área de lo que ellos tenían. Y nos tocó al año estar cenando y jugando con los dos Ándale, gemelitos, y mira. gorditos, llenos de vida, completamente sanos. Entonces, como eso uno escucha tantos testimonios, hasta de una señora que se ganó la lotería con ¿A poco? un novenario de Rosa ¿En serio? Fiel que Ándale. Oye, yo no podemos tener Sí, hay que ponernos a algo de rezar. eso. entonces, sí, iba a perder la casa y es un novenario con sus hijos, una madre Se me ha soltera. ocurrido eso. Y dice que ella diario la escuchaba al terminar el rosario y los niños la cantaban y se hacían la consagración a María y al fin Mira. se sacó una lotería pequeña, me imagino, no Mira. algo mío, no sé, ¿verdad? Claro. La verdad no le pregunté qué tanto dinero, pero sí, ella me escribió Wow. una carta. Qué Y interesante. sí, Fíjense, y todo eso pues nos lleva a poder identificar, como decía en un principio, pues saber, ¿no? Que con un canto podemos cambiar. O sea, un canto nos puede llevar a Dios en la liturgia, podemos escuchar un canto y nos lleva a Dios. Un canto de ustedes que ha cambiado corazones, me imagino, y a lo mejor esto es lo que ustedes saben, pero quizá hay otros más que no han sabido. Entonces Correcto. Dios hace su trabajo a través de nosotros como instrumento y es lo bonito, ¿no? Georgie, 3 canciones tuyas que pudieras decir es mi carta de presentación. ¿Cuáles pudieras decir? Wow. Ahí sí que no las pusiste difícil. Sí, son muchas, me imagino que Sí, son los yo que... me imagino que he escuchado esto antes, que las canciones son como hijos, Ajá. que todo, uno los quiere todos de manera diferente, pero todos los ama igual. Sí, claro. Sí, sí. Pues sí, mira, yo creo que aquí está el Cordero, tiene que Sí. estar ahí. La fe de María Ujú. debe estar ahí. Y todo estará bien. Eso sí, es tremenda. Todo estará bien. Sí, no porque resalten más que las otras, pero es la cantidad de gente que me ha llamado por esa canción, inclusive sacerdotes, ordenadas, religiosas, que han tenido experiencias con la canción. Ujú. Pues sí, yo creo que esas 3. Qué Puedo bueno. seguir, Sí, no, pero esas esas 3. tres son- Aquí está el Cordero, la fe de María y todo estará bien. Y luego, como termina, todo estará bien con lo que dices de Romanos 8:28. Y eso Sí. amarra más, como decimos en Sí, México. Sí, y eso es Ajá. cierto. Sí, eso totalmente, es cierto, eso es cierto. totalmente. Esa canción nació un testimonio de un hermano dominicano, Fausto Reyes, saludos, que me llamó un día a la casa diciendo pues, que orara por su hija porque había ocurrido un accidente dando reversa. La niña se metió detrás del carro y sin querer él le impactó a su hija y la pinchó con su carro y la cabecita quedó deformada, la llevaron al hospital, hubo momentos que parecía que no iba a sobrevivir y él me llamó en ese transcurso de llevarla al hospital, él estaba desesperado y me dice, Jorge, por favor,
por favor, ora por ella y escribe una canción de la fe, porque eso es lo único que el Señor me pide, que haga algo sobre la fe, después me dice. Y de ahí todo estará bien. Él dice, yo no me acuerdo, pero él me dijo que en el momento de desesperación, yo le dije, Fausto, todo estará bien. Y da paz. Tranquilo. Eso. Da paz. Que todo estará bien. Aunque parezca un escenario caótico, Dios va a obrar. Él después me llamó a los meses diciendo que yo le dije eso y yo no me acordaba. ¿No te acuerdas? Entonces ahí es que me dice, escribe una canción sobre eso. Y decidí hacerla alegre. No quería hacerla triste. Dice, Sí. no, porque esto tiene que dar ánimo y alegría a la gente, y fe y esperanza. Ahí fue cuando decidí ponerle un ritmito que fuera más claro. Con ánimo. Y tiene muchos testimonios esa canción también. Muy bonita. Jesse, un artículo que no debe faltar cuando tú vas de gira, cuando vas a cantar a un lugar. Un artículo que no debe en tus fallar. pertenencias. ¿Qué es lo que llevas? Que no debe de faltar, tengo que llevármelo. Bueno, yo tengo un rosario que me regaló una señora también en El Salvador. Bueno, más bien su hijo, porque ella falleció y fue el rosario que ella tenía en sus manos, que tiene una pequeña reliquia de Santa Teresita. Ah, qué bonito. Entonces, ese siempre lo traigo en mi bolso o en mi mochila y siempre anda conmigo. Ah, qué bien. En tu caso, algo que no debe de faltar. Wow. Yo ando con la reliquia de Madre Teresa de Calcuta en mi wallet, en mi cartera. Pero si estás diciendo artículos prácticos del día a día. Ay, yo soy bien despistado, Julio. Soy bien despistado. Estoy dejando cosas siempre en mi casa. Dejé las navajas de rasurar y tuve que pedirle prestado una al padre Pedro Núñez. Sí, bueno, para mí sería un batido de proteína que en todo lugar que aparezco me dicen, ¡ay, viene el hermano Jesse con sus... Tú te llevas el es que, bueno, uno nunca sabe si va a haber comida o no. Aquí sí ha habido mucha comida, pero uno nunca sabe. Entonces, yo en mi mochila cargo con un batido de proteínas. Yo digo, bueno, agua en cualquier lugar consigo. Sí. Entonces yo hago mi batido, entonces, pero de quiera, si en muchas comunidades ya se ríen demasiado de mí porque me ven, ya va a sacar esos polvitos que él hace mágicos. Sí, mira nomás. La gente y en tus presentaciones siempre va contigo Tavo. Siempre Tavo. Él es el que predica. Sí, él es bueno, si es como un concierto, él desarrolla mitad del segmento, entonces después tienes que escuchar su testimonio. Claro, sí, me gustaría mucho, claro que sí. Muy fuerte. Georgie, nos quedan ya un par de minutos. Pues quisiera terminar con esto para poder saber un poquito más en concepto de lo que hemos platicado, todo esto nos ha llevado. ¿Qué pudieras tú decirle a la gente, el que está intentando o queriendo escribir alabanzas? ¿Con qué puede empezar o cómo puede iniciar en estos 2 minutos? Lo primero que le digo es que se tiene que formar. Que aunque yo estuve muchos años escribiendo sin una formación oficial en la fe, pero háganlo. Yo, de alguna manera informal indirecta, yo estaba leyendo mucho sobre la iglesia, sobre la fe, sobre los santos, sobre las enseñanzas de la iglesia, los sacramentos, que se formen. Que como empezaste el programa con la cita del Papa Benedicto, si no hay un encuentro real con el divino amor, que es el amor de los amores, no hay nada que hacer, porque esto no es sobre nosotros. Aunque el arte, el don que Dios nos dio, lo estamos poniendo a su servicio, pero esto no es sobre nosotros, esto es sobre Él. Así es. Y tenemos que llevar la experiencia de Cristo, el amor de Cristo a los demás. Si no existe eso, es simplemente tomar palabras y ponerlas en un texto, porque no hay unción, no hay esa fuerza del amor de Dios. Claro. La gente se da cuenta. Aunque también, disculpe que te interrumpe, también, o sea, si no es tu área de agarrar un degree en teología, yo, por ejemplo, les mando mis letras a ellos para que Georgie las revise, o Pedrito, o también se les envía a otro amigo teólogo que tiene su maestría también en teología, es muy bueno eso. Que él revise todas nuestras letras. Que fue lo que yo hice, bueno que me lo recuerda, porque fue lo que yo hacía al principio. Se la daba a los sacerdotes carmelitas de mi parroquia, el director espiritual, para que él las revisara.
Inclusive después de tomar teología, yo todavía se las consultaba a mis profesores, Sí. cómo estaban las canciones. Pues sí, que se formen en el instrumento o vocal o guitarra o piano, que se eduquen, Formarse, porque perfecto. estamos, la liturgia, la música es parte Tiene que de la completarse con eso. liturgia y es la belleza más grande que Así podemos es. dar de culto a Dios. Pues muchísimas gracias, mis queridos amigos, por este programa, que quisiéramos extendernos aún más, pero el tiempo apremia, como dicen. Jesse de Mara, muchas gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Muchas gracias, con el corazón agradecido, gracias. Nos vemos en gracias. Arizona. En donde el vivimos. desierto. Sí, en el desierto. Georgie Montes, gracias por haber estado aquí. Un honor. Gracias, Julio, y a todos bendiciones, y cuando quieran estamos siempre a sus órdenes. Gracias. Mis queridos amigos, gracias por haber estado en Tertulias de Fe. Este es un programa más hecho para usted. Le agradezco al staff de esta producción y recuerde que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la semana que entra, que Dios me los bendiga. Nos vemos. Bendiciones.